Marcela, ¿qué está pasando en el Congreso con la discusión eterna que nunca llegará a nada? Y es que los congresistas, en un sueño, en una ilusión, aceptarán bajarse el sueldo. Pues Julio, es que sigue muy enredado el segundo debate de este nuevo intento, un proyecto de ley que ha presentado el senador Jonathan Pulido para reducir el salario de los congresistas. Ya llevan varias sesiones intentando sacar adelante este debate. Ayer nuevamente quedó en veremos, entre otros porque había muchos peros por parte de los senadores que tienen toda clase de razones para oponerse a que les bajen el sueldo, y por eso quiero que escuchemos una de las intervenciones que ha causado polémica y que la hizo la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. ¿Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? ¿Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza? Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo. Pues esa es una de las intervenciones y por eso saludamos justamente a la senadora Isabel Zuleta, quien nos acompaña a esta hora. Senadora, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? También nos acompaña el senador Jonathan Pulido, a quien muchos conocen como JP Hernández, autor de este proyecto para reducir el salario de los congresistas. Senador, buenos días para usted. Marcela, buenos días a usted y a todos los que están ahí en la W. Bueno, senadora Isabel Zuleta, hay quienes están recordándole a usted lo que decía en el pasado y le recuerdan que usted comentaba que si un salario es para vivir con dignidad, que las cifras de lo que ganaban los congresistas pues eran absurdas y que otros no tienen nada, mientras que los congresistas pues reciben estos salarios millonarios. Parece que usted ya cambió de opinión y ahora sí está de acuerdo con estos privilegios que tienen los congresistas. No, lo que parece es que les gusta a los medios y a las redes sacar de contexto una intervención. Yo me mantengo en la posición que tenía hace muchos años. Ayer lo expliqué, además así lo demostró la votación. Yo resalto la necesidad de que los congresistas hagamos el esfuerzo y tengamos la dedicación exclusiva a la que nos convoca la Constitución Política en su artículo 180, esa dedicación exclusiva que requiere de un esfuerzo y que por lo tanto ese esfuerzo tiene que ser demostrado ante la sociedad, que realmente es la parte final de mi intervención. Al principio de mi intervención, además, hago alusión a la necesidad de que este debate sea mucho más amplio sobre la reflexión de la necesidad de mayor equidad en los salarios para el país. Senador Jonathan Pulido, pues este es solo uno de los argumentos que escuchamos ayer. La senadora Karina Espinosa también pues ha generado controversia porque ella pidió claridad, dijo que necesitaba saber cuánto iban a ganar finalmente los congresistas para saber si a ella le servía o no ir a sesionar presencialmente o si era mejor sesionar a través de Zoom. ¿Usted qué piensa de todos esos argumentos que escuchó? ¿Cree que sí va a tener futuro este proyecto con toda esa oposición que está generando? Final me mantendré firme luchando para que esto se logre. Han sido pues los pronunciamientos de la senadora Zuleta, la senadora, pero hay más pronunciamientos de otros senadores que en esto subliminalmente o muy de frente, como Piedad Córdoba, salieron a manifestarse en contra de esta reducción de los salarios, aunque finalmente todos votan sí, pero como lo decía un senador, de manera obligada. Yo digo que esta es una discusión eterna, tal y como lo decía ahorita Julio, es una discusión eterna porque ya son más de 24 proyectos que se han presentado. Y ojo que lo que les servía a los congresistas era que se presentara por acto legislativo, porque un acto legislativo requiere 8 debates en tan solo un año. Son 4 debates en 2. Entonces ahora, como ya vieron que con este proyecto sí se les va a reducir el salario, sí es probable que logremos aprobarlo, están a decir que lo mejor es un acto legislativo, pero oh sorpresa, tuvieron 18 actos legislativos décadas para aprobar la reducción y no han querido hacerlo. Las mentiras, ayer el senador Juan Diego Chavarría acudió a una gran cantidad de mentiras que sus mismos compañeros, después de que él salió, mintiendo. Sí, senadora Isabel Zuleta, yo quisiera ir al punto en el que usted mencionaba, por ejemplo, el tema de los futbolistas. Es que a ellos les paga la empresa privada, el sueldo de ustedes no sale de la empresa privada. Los congresistas tienen que sesionar 2 días a la semana y, por ejemplo, la semana pasada ustedes sacaron la excusa de que había paro de taxistas para no sesionar. Y usted también en otras declaraciones dijo que es que su sueldo estaba hipotecado para hacer campaña. ¿Y por qué nosotros les tenemos que pagar la campaña a ustedes? ¿No le parece que es un descaro esos argumentos que usted está dando? Bueno, lo primero es que es un descaro que ustedes no sean capaces de poner
la intervención en contexto. O sea, es un descaro que se limite esta discusión precisamente a una parte de la intervención. El descaro que yo vi ayer es precisamente que no se le diga con toda claridad al país que efectivamente la Constitución en su capítulo 6 es el que rige lo que hacemos, lo que dejamos de hacer los congresistas. Por lo tanto, para cambiar la Constitución, y no es una mentira, senador JP, esa es la realidad que tenemos. Nosotros nos exigimos rigurosidad. Es un descaro que usted le diga al país que entonces vamos a cambiar la Constitución vía a un proyecto de ley y no a un acto legislativo, a un proyecto de acto legislativo. Esa es la realidad concreta y nosotros no podemos decirle mentiras al país. Entonces, es un descaro que no se tenga la claridad de qué hacemos con el salario. Yo propuse la discusión, por supuesto. ¿Qué se hace con el salario de los congresistas? Ese fue el principio de la discusión. Yo creo que es una discusión muy importante. ¿Realmente cuánto recibimos? Fue una de las principales discusiones ayer. Ahí hay muchas dudas, la reducción sobre la reforma tributaria que tuvimos. Eso es principal para el país, por supuesto, pero es que lo que estamos diciendo aquí es, ojo, la rigurosidad con la que se lleve este trámite va a depender de si efectivamente va a ser una ley de la República o no, y no que después lo tumbe la Corte Constitucional. Yo le hago una invitación, Isabel, yo le hago una invitación. Creyendo que los colombianos son idiotas. Si uno va a modificar la Constitución, claro que requiere de un acto legislativo. Pero aquí no estamos modificando la Constitución. Igual que usted. Usted está diciendo que una modificación a la ley cuarta. Pero yo sí me leo la Constitución, senador. Yo sí la leo. Ahí dice claramente lo que hay que hacer. La única forma de cambiar la Constitución es mediante un proyecto de acto legislativo. No hay otra. Escúcheme. No, usted escuche mentirosa, porque sí se puede bajar el salario modificando la ley cuarta. Si existe otra forma de cambiar la Constitución, pues dígamela y dígale al país cómo se cambia la Constitución. Son 8 debates para cambiar la Constitución. Usted le está mintiendo al país. Zuleta, la ley cuarta es la que habla del salario de los congresistas y es la que nosotros vamos a modificar, es la única ley marco del país. No le mienta a Colombia y no crea idiota a los colombianos. Podemos modificar la ley cuarta. Modificar la ley cuarta. Esto ya está aprobado incluso por el mismo gobierno que nos da el aval y que dice que no, señor, lo que usted leyó ayer lo sacó de contexto, eso no es un aval del gobierno. ¿Cómo va a creer a los colombianos idiotas porque sencillamente no conocen el trámite legislativo? A los medios de comunicación consulten a los juristas a ver si nuestros compañeros abogados de profesión nos están diciendo mentiras. Por medio de la Constitución han presentado 18 actos legislativos y no los han querido aprobar. Modificando la ley cuarta, yo no. El salario de los congresistas está en la ley cuarta. Y ha aprobado proyectos de acto legislativo. Y si usted presenta un proyecto de acto legislativo, va a contar con mi voto. Usted que dice que ley hasta tarde, léase la ley cuarta. Ahí está el salario de los congresistas, donde están los 3 parámetros: asignación mensual, gastos de representación y prima especial de servicios. Y esa es la ley que vamos a modificar. Y ayer su compañero, su cómplice, Juan Diego Chavarría, lo dijo. No le mienta al país y no crea idiota a los colombianos. Si no quiere bajarse el salario... Usted es el que cree idiota a los colombianos. Pero si esta ley pasa porque todos estamos de acuerdo con ella, y la tumba la Corte, usted es el responsable. Si nuestro proyecto fuera mentira, no tendría aval del Ministerio de Hacienda, ni de Función Pública, tiene, señor. Ni los conceptos como que no lo tiene, si ahí los tenemos nosotros. Permítame, senador JP. No, usted es el mentiroso, eso no es un aval. Senadora. Lo que le dijo el Ministerio de Hacienda es que estaba de acuerdo con su proyecto. Senadora Zuleta. Eso no es un aval. La iniciativa legislativa del gobierno no la presentó. Senadora Zuleta, ¿usted nos puede indicar en qué parte de la Constitución se determina la asignación de los congresistas? Porque es que efectivamente yo estoy leyendo aquí la ley cuarta de 1992, que es la que determina la composición del salario de los congresistas. ¿En la Constitución eso dónde sale? A ver, yo creo que es muy importante lo que dijeron ayer varios de los senadores. Y esta discusión merece todo el rigor que los abogados nos han venido a ilustrar aquí. Senadora, yo no soy abogada. Senadora, pero yo le pregunté por la Constitución, que es lo que usted ha mencionado varias veces en esta entrevista. Contesto? Sí, pues estoy atento a su respuesta. No le escuché. Estoy atento a su respuesta. ¿En qué parte de la Constitución se define el salario de los congresistas? El artículo 187 de la Constitución dice claramente, ¿por qué? Porque ayer hubo un debate sobre si teníamos derechos adquiridos o no.
Y a eso hice referencia en relación a las campañas políticas. Porque nosotros lo que estábamos planteando inicialmente era que se pudiese cambiar y que esta discusión se diera y nosotros no legisláramos para nosotros, sino para los futuros congresistas. En el marco de ese debate se trae a colación el artículo 187 de la Constitución. El artículo 187 dice, congresista, la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central. Más aquí no establece cuál es la base para el salario de ustedes, que eso sí está en la ley cuarta que menciona el senador, ¿o me equivoco? No, esa asignación que fue fruto del debate, ¿por qué? Porque es que se ha venido ampliando el salario de los congresistas cumpliendo este artículo. Y entonces, si nosotros cambiamos la base, que fue la discusión de ayer, si cambiamos la base salarial y esa asignación basada en el artículo 187 se vuelve a modificar el próximo año, ¿qué le estamos diciendo al país? ¿Que nuevamente estamos en un salario alto? No, cambiemos las cosas de fondo. Cambiemos las cosas de fondo y a eso es que estoy haciendo referencia con ese artículo 187. Esa asignación, ese artículo puede cambiar si hacemos un proyecto de acto legislativo y precisamente eso es lo que queremos. Si nosotros queremos hacer un cambio parcial, de momento, para que todo el mundo esté tranquilo, para que ustedes digan que efectivamente tenemos la voluntad, pues maravilloso, saquemos adelante esto. Pero el próximo año vamos a tener la misma discusión, vamos a tener que aplicar el artículo 187. Y no es un asunto de nuestro presidente Gustavo Petro, no, es un asunto de la Constitución y el constituyente así lo decidió. Sí, senador JP, pues ahora que usted mencionaba que había apoyo del gobierno, justamente nosotros estábamos preguntándole al ministro del Interior sobre esto y quisiera preguntarle a usted también. ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con el ministro? ¿El gobierno está apoyando este proyecto? Hacerlo. Y miren que yo he sido uno de los que más diferencias he tenido con este gobierno y tengo que reconocer que desde el Ministerio de Hacienda, ojo, desde el ministro Ocampo, el ministro Ocampo conoció este proyecto y dijo que le parecía muy... nos dio aval favorable, solo que como salió del ministerio, entonces le correspondió al ministro Ricardo Bonilla emitirlo y nosotros tenemos ese concepto favorable por parte del gobierno representado en el Ministerio de Hacienda. Han presentado 18 actos legislativos, esta senadora está engañando a Colombia. Ellos quieren que sea por actos legislativos porque, como lo dije al principio, son 8 debates en tan solo un año, es imposible aprobarlo. Y una cosa es el aumento que se coloca que está en la Constitución y otra cosa es cómo se conforma el salario que está en la ley cuarta y es la que nosotros vamos a modificar. Grandes juristas y constituyentes me han dicho, impresionante que hayan encontrado esta forma porque esta forma es muy viable para aprobar esa reducción de salario a los congresistas. Pues es el debate eterno sobre la reducción de los salarios de los congresistas que continuará el próximo martes en la plenaria del Senado. A los senadores JP Hernández de Alianza Verde e Isabel Zuleta del Pacto Histórico les agradecemos por haber estado esta mañana en los micrófonos de la W.